Ayer se estrenó el primer capítulo de la temporada 3 de Picard. Serie que, en los últimos años, fue más una decepción que una alegría, pues el gancho es que traía al recordado personaje Jean-Luc Picard, capitán del Enterprise D y protagonista de Next Generation. Una de las series probablemente la más popular de toda la franquicia de Star Trek. De hecho, personajes como él o como Data o como los que se ven en el póster son icónicos. De hecho, por ejemplo, hay un capítulo de Padre de Familia donde Stewie secuestra a todo el elenco y es divertidísimo. Y hay montones de referencias por todos lados. El punto es que fue un show que tiró por el lado de la nostalgia y que a la hora de la verdad hizo mucho agua. Por un lado, la temporada 1 fue bastante aburrida, muy anticlimática en algunos momentos. Hubo decisiones un poco controversiales. No tuvo un buen ritmo. Y la 2 mejoró un poco el tema del ritmo. Pero se le fue de las manos el tema del relleno. Había capítulos donde no pasaba nada. O se enfocaban en estupideces que no sumaban nada. Y algunas decisiones un poco cuestionables en el argumento. Como por ejemplo, enfocar el conflicto en un trauma de la niñez de Picard relacionado con la madre cuando primero es un hombre de más de 100 años y medio como que si ya llegaste ahí a esa época ya estás hecho. Me parece que en una historia de la vejez de un personaje ya tratar la infancia no tiene lugar. Es más para los legados, para la posteridad, para una conclusión de una carrera, eh, para apoyar a las nuevas generaciones. Siempre son ese el tipo de tópicos que se suelen encarar cuando agarras un personaje mítico y ya en la vejez. Pero ahí decidieron llevarlo por ese lado y no, en mi opinión al menos, y en la de varios por lo que estuve viendo, no resultó bien. Por suerte este primer capítulo de la temporada 3, que además va a ser la última, augura cosas interesantes. Así que les hago un pequeñito desglose, muy rápido para que no se haga eterno el video, contándoles qué me pareció esta primera entrega. Bueno, por un lado, el conflicto, a diferencia de las temporadas pasadas, inicia de forma directa y sin demasiados rodeos. Hay uno de los personajes que es Beverly Crusher, la jefa doctora del el Enterprise D en Next Generation, que tiene un tipo de problema del cual no se entiende mucho y que manda un mensaje criptado a Picard. De ahí Picard se junta con quien era su comandante en el Enterprise, Riker, William Riker, y los dos hacen como una especie de misión clandestina por fuera de la Federación para llegar al lugar desde que se mandó este mensaje criptado. Acá pueden verlos en un capítulo cualquiera de la serie original y acá los vemos, a ver, y acá los vemos en la primera temporada de Picard. O sea, ya están bastante actuales. O sea, estos son los aspectos actuales. En este entonces, Picard era capitán y Riker era comandante. Y ahora, digamos, en el presente de la serie, Picard es almirante y Riker es capitán. Aunque en este momento es un capitán de reserva y no tiene nave. La verdad que la química entre los dos es divertidísima. Le ponen un montón de pilas, un montón de humor, hacen un montón de referencias. Le sacan mucho jugo a las características de dos personajes que ya están ultra instaurados en el inconsciente de los fanáticos. O sea, actúan como uno esperaría que actuarían Riker y Picard. Después tenemos el regreso de 7 de 9, que por lo menos en este primer capítulo presentó un conflicto bastante interesante relacionado con su lugar dentro de la flota estelar. Y es que a 7 de 9 no le funcionan bien las tramas románticas. Ya se introdujo una hacia finales de Voyager, que es la serie de la que ella es originaria. Ella no es de Next Generation, sino que es de Voyager. La serie protagonizada por la capitana Janeway. Que en los últimos capítulos, últimos dos capítulos o en el anterior, le meten una especie como de romance con Chakotay, que es el comandante del Voyager. Y después en la temporada 2 de Picard le meten un romance con Raffi, que sería como la mano derecha de Picard. Que no es un personaje que vuelva de la serie original, sino que es un personaje nuevo. Y la verdad que fue bastante volante toda la segunda temporada.
que hacía foco en las peleas entre ellas dos. La verdad que para tener un personaje como 7-9, que tenía un trasfondo súper interesante, que era una humana secuestrada por los Borg y convertida como una especie de híbrido y que estaba totalmente como desconectada de las costumbres humanas, era re interesante. Y relegarla en una serie de 8 o 10 capítulos a que la mayoría de sus diálogos sean haya como una tensión sexual con la novia, es como que es un absoluto desperdicio. El fuerte de 7 de 9, como en la primera temporada, que estuvo bastante bien, es que ella es un outsider y donde vaya no encaja. No es una Borg, no es una humana tampoco porque sigue siendo medio Borg. eh, Tampoco encaja en la federación. Está bueno eso, es como que todavía está buscando su lugar en el mundo. Bueno, con respecto al ritmo del capítulo, les puedo decir que por lo menos esta primera entrega fue dinámica. No tiene tramas lentas y aburridas como pasó en las primeras dos temporadas. Por ejemplo, en la temporada 1, una de las cosas que recuerdo, digamos, que subrayé y que mucha gente compartía, es que estaba lleno de tramas de personajes poco interesantes que nadie pidió. O sea, con el tiempo fueron tomando un poco de forma, pero por ejemplo, miren, todos estos personajes no pueden tener el desarrollo necesario en una serie de 8 capítulos. Por más que lo intentaran, eran personajes o muy superficiales o que pretendían contar demasiado en poco y no llegabas a conectar. Entonces vos en realidad estabas para reencontrarte con viejos amigos que habían tenido un desarrollo enorme, porque recordemos que por ejemplo tanto eh, Next Generation como Voyager tuvieron 7 temporadas, si bien 7 de 9 se incorpora creo que en la quinta, si no me equivoco, o en la cuarta. Son un montón de capítulos y sobre todo desde que 7 de 9 entra a Voyager se vuelve como el personaje más popular, entonces cada vez le empiezan a dar más capítulos centrados en ella. Y tenemos un montón de historia. Por ahí en estos 8 capítulos sí alcanzaba para mostrar un poco del presente, de qué fue de ellos en estos años, o redondear un poco los conflictos que ya traían, pero no para presentarnos a la hija de Data, o a este Romuliano, o a este capitán de la Federación, o a la mano derecha de Picard, que después se vuelve novia de 7 de 9 de la temporada 2, o esta doctora que ni cortó ni pinchó. O sea, fueron demasiados personajes, muy poco tiempo para contar, y las tramas no ayudaron. Y en la temporada 1 hubo mejores intenciones, en la 2 ya directamente hicieron agua, encima metieron un viaje en el tiempo que no ayudó para nada, contaba con mucho relleno en el medio, incluso metieron temas políticos relacionados a la inmigración, al pedo en una serie de este estilo. Otra cosa que me gustó de este capítulo es que hay muchísimas referencias a Next Generation, como era de esperar, sobre todo en los diálogos de Riker y de Picard, pero también cuando aparece Beverly al principio se pueden ver un montón de referencias. También hay una referencia a la serie original que está muy buena. Y después conecta con una de las últimas series de Star Trek, la animada Lower Desk, que transcurre pocos años después de la última película de Next Generation, donde Riker es capitán de la Titán. Y justamente en este capítulo van a la Titán donde él es ex capitán. Está muy bueno y suma un montón a la continuidad, o sea, me gustó. Después, bueno, sin entrar demasiado en spoiler, en este capítulo ya nos presentan a dos hijos nuevos de dos de los miembros del Enterprise T. No voy a decir quiénes son ni de quiénes, pero hay ya dos Legacy, dos hijos de personajes originales. Y por último, para ir cerrando, porque es un primer capítulo y no hay mucho más que decir, el personaje de Raffi, que hace un ratito lo critiqué, tiene una trama bastante interesante, en paralelo a la de Picard, que está investigando como una especie de complot o un ataque terrorista. Y aporta un montón porque la trama de Picard está muy enfocada en algo y la de Raffi por ahí te aporta elementos que se ven de afuera y que aguarían un poco el camino de Picard a estas coordenadas y el reencuentro y todo. O sea, me parece que los guionistas en esta temporada por lo menos están generando un mejor balance entre personajes viejos y nuevos, aunque el foco está en los personajes viejos, que es lo que todos quieren ver, pero a los personajes nuevos, como en este caso Raffi, le están dando una trama que aporta y que no tampoco roba tiempo de lo importante. Así que bueno, ya no me queda decir mucho. Como dije, es un primer capítulo. Fue una introducción genial. Ojalá no haga agua. El primer capítulo de la temporada anterior también estuvo muy bueno y después pinchó mal. Así que bueno, me gustaría leerlos a ustedes. Si lo vieron, les gustó. ¿Qué les pareció? ¿Esperan mucho? ¿No esperan nada? No lo iban a ver, pero por ahí vieron este video y les picó el bichito de la curiosidad. Comenten lo que quieren. Y como siempre, si les gustan los videos que hago, denme like. Y si les gusta el contenido que traigo casi a diario, suscríbanse. Hasta la próxima.